Bienvenida a Reflexiones en torno de la ESI a Romina Emilce Rodríguez, profesora universitaria en filosofía, profesora universitaria en historia y especialista en filosofía política por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Realizaste varias actualizaciones en formación docente, en diplomas de posgrado en ESI, y también estudiaste en la Universidad Nacional de Quilmes, como yo, así que somos unquianas. Muy bienvenida a Reflexiones en torno de la ESI. Gracias por invitarme, Adriana. La verdad, un placer estar acá. El placer es nuestro porque te queremos hacer una pregunta muy, muy importante, es ¿por qué y cómo enseñar ESI desde la filosofía? Bueno, qué interesante la pregunta. La filosofía es un pensamiento problematizador, es un pensamiento que nos permite hacer preguntas, de construir la realidad, volver sobre sí y sobre los otros. Entonces, claramente desde la filosofía enseñamos ESI visibilizando aquellas personas, figuras que han sido silenciadas a lo largo de la historia, por caso, por ejemplo, visibilizar a las mujeres filósofas en la antigüedad, o por ejemplo, dar cuenta de la diversidad de vínculos amorosos que existían en la antigüedad, y que conforme pasó el tiempo se fueron olvidando, silenciando, y de alguna manera en filosofía tenemos una historia, si se quiere, canónica de nuestros problemas, ¿no? También se puede enseñar ESI desde la filosofía, por ejemplo, mostrando los distintos movimientos feministas y sociosexuales que sustentan a la educación sexual integral, y que muchos de ellos forman parte de las discusiones filosóficas, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando en una de nuestras unidades trabajamos en el diseño curricular de filosofía de la escuela secundaria, trabajamos filosofía política y vemos el postulado de Rousseau, ¿no? La Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí es importante dar cuenta de que iniciáticamente hubo luchas por los derechos de las mujeres y de las ciudadanas, ¿no? En el caso de Olympe de Gouges, quien fue una escritora, literaria, filósofa, que por supuesto inició un reclamo y una lucha sumamente válida y valiosa para visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad, ¿no? Y no solamente de las mujeres, de las distintas identidades y de los derechos que por ser ciudadanas debían correspondernos. Así que la enseñanza de la ESI desde la filosofía implica esto, ¿no? Implica poder ir visibilizando, deconstruyendo y desnaturalizando ciertas estructuras, y también haciéndonos preguntas, ¿no? O sea, haciéndonos preguntas hacia el presente, hacia lo que nos pasa, hacia lo que todavía tenemos que construir. Me quedé pensando en esto de las preguntas, ¿no? Porque venimos trabajando desde la revista en varias oportunidades en esto de la literatura, de cómo se muestra, de poder contar, ¿no? Qué interesante pensar esto de la filosofía, que nos invita a preguntarnos, a deconstruirnos, ¿no? Estas cuestiones. Justamente te iba a preguntar qué nos aportaba la filosofía a esta enseñanza de la ESI, que es transversal. Sigo pensando siempre en lo de transversal, que la ESI no es un área, sino son todas, ¿no? Ujú. Bien, y la filosofía viene incluso a cuestionar y a inquietar, ¿no? Porque lo cierto es que la pregunta a veces molesta o moviliza, ¿sí? Y cuando hablamos de educación sexual integral, se trata de repensar y revisar muchas de las categorías que ordenan nuestra realidad y nuestras vidas, y que han ejercido poder sobre nuestra realidad y nuestras vidas, ¿no? Entonces, la filosofía allí viene a interrogar, ¿no?
mover ese estado de cosas que han sido instituido, que ha sido estructurado de determinada manera. Por ejemplo, interrogarnos sobre cuestiones naturales o naturalizables, como por caso, qué significa ser varón o ser mujer, empezar a develar, ¿no?, que hay ciertas estructuras o sistemas por detrás de esas construcciones sociales, por caso preguntarnos por el patriarcado, por caso preguntarnos por el capitalismo, incluso por la ciencia o por las religiones, ¿no? O sea, qué lugar han ocupado en estas construcciones sociohistóricas y culturales. La filosofía viene a preguntar en cada en cada uno de estos regímenes, de estos sistemas, pero también se interroga a sí misma, es decir, desde la filosofía también nos criticamos, si se quiere, ¿no? O sea, la crítica forma parte esencial del pensamiento filosófico y constituye la esencia humana, ¿no? Entonces, volver sobre sí y empezar a preguntar a estos grandes sistemas, estructuras, ordenamientos, es de lo más propio de la filosofía, ¿no? Allí donde todos creemos que las cosas fueron siempre de la misma manera, la filosofía empieza a mover esas estructuras, ¿no? Y eso siempre es inquietante, pero también revelador, ¿no? Ay, me quedo con esa frase, inquietante y revelador. Pensaba en esto, ¿no? De que la duda mueve el mundo, ¿no? Esta gana de conocer, esta gana de buscar la verdad, de hacia dónde vamos. Siempre nos estamos haciendo preguntas y a veces esas preguntas no tienen respuesta. Una pregunta que necesita respuesta es que nos des 2, 3, 4 ideas de cómo llevar la ESI desde la filosofía a nuestros salones de clase. Bueno, qué interesante esta pregunta. Para hacerse preguntas hay que aprender a hacer preguntas, ¿no? Generalmente queremos las respuestas, pero el ejercicio de hacernos preguntas realmente se enseña y se aprende, ¿no? Digo, tenemos que aprender a hacer preguntas para aprender a saber más y mejor, ¿no? Entonces, me parece que una estrategia tiene que ver con poder aprender a preguntar, ¿no? No solo a responder preguntas, sino, y esto forma parte de la construcción ciudadana que queremos de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Poder hacernos preguntas, poder mirar más allá de lo instituido, poder mirar más allá de lo impuesto socialmente, y eso implica un ejercicio, que es un entrenamiento, que hay que empezar a agudizar la mirada, ¿no? Empezar a mirar más allá de lo que ven nuestros sentidos. Esa sería una estrategia, ¿no? O sea, aprender a hacer preguntas, enseñar a hacer preguntas. ¿Qué significa hacernos preguntas? Otra estrategia que me parece interesante poder trabajar tiene que ver con la autorreflexión, con la introspección, ¿no? Porque la pregunta vuelve sobre mí. Entonces, vuelve, o sea, inicia conmigo y va hacia el mundo o va hacia los otros y vuelve en una suerte de movimiento dialéctico. Entonces, la autorreflexión, la indagación, la interiorización de esas preguntas resulta fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de los ámbitos que hacen a nuestra vida en general, ¿no? Cuidar el cuerpo y la salud, o valorar nuestros derechos, o garantizar la perspectiva de género, o respetar la diversidad, la afectividad, y eso nos constituye como seres humanos. Entonces, hay que hacer ahí un camino de autorreflexión, un camino de recorrido biográfico, de pensar que muchas de las cosas que por ahí hemos aprendido o creemos que son así, de determinada manera,
y invitar al pensamiento y a decir, bueno, a ver, revisitemos un poco esto que hacemos siempre, esto que pensamos que es así y no de otra manera, y quizás podemos encontrar otras formas de abordarlo o de verlo. Y una tercera estrategia tendría que ver con un trabajo colectivo, un trabajo con los otros, ¿no? Porque la pregunta, la indagación tiene que ver conmigo, pero también hay que exteriorizar esas preguntas y esas reflexiones en un trabajo compartido con otros y otras, ¿no? Y en ese sentido me parece fundamental poder realizar dos movimientos. Uno es poner en palabras lo que me pasa, lo que siento. La escritura exterioriza eso que uno piensa o siente, y como exteriorización lo podemos convertir en objeto de estudio, ¿no? En objeto de indagación. Y si la palabra circula, es decir, si yo puedo poner en palabras eso y hacerlo circular con otros y con otras, bueno, qué mejor, ¿no? Otros y otras co-construyendo el conocimiento. Y una idea más creo que tiene que ver con poder vivenciar eso desde el cuerpo, ¿no? Porque no solamente es un pensamiento intelectual, sino también es algo que tenemos que sentir, que tenemos que experimentar. Entonces, de repente pensar en estrategias lúdicas que pongan en movimiento el cuerpo, que permitan deconstruirnos desde nuestra propia corporalidad, creo que puede resultar muy significativo y valioso, ¿no? No, me quedé pensando en esto de poner en palabras, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? Y que la filosofía, a partir de ese cuestionamiento, nos invita como a mover un poquito la cabeza, a decir, che, esto está bien, esto está mal, esto no está ni bien ni mal, y en comenzar a pensar en estas cuestiones. Me encantó esta conversación de que podemos reflexionar sobre la enseñanza de la ESI desde la filosofía. Te agradecemos un montón la participación. Cuando quieras, estás invitada a seguir reflexionando con nosotros. Muchísimas gracias, Romina, por participar. Muchas gracias, Adriana, me encantó haber participado y un placer, como siempre.